give the floor to the representative of Maloca Internacional. You have the floor. Gracias, señora Presidente. La discusión de nuestro panel tiene como uno de sus principios la división de poderes. En Colombia tenemos una particular situación a este respecto ligada a los ritmos institucionales del país. El actual fiscal fue nombrado por el gobierno anterior de Iván Duque presidente entre 2018 y 2022. El fiscal propuesto por este gobierno estará en principio a la cabeza del Ministerio Público hasta el 2024 en un gobierno distinto al que lo nombró. El actual fiscal obedece a un mandato del gobierno anterior que básicamente consistió en encubrir la relación entre narcotráfico y Estado que se tiene en Colombia. Así, el fiscal Barbosa detiene hasta el día de hoy las investigaciones por narcotráfico contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos hijos se encontraban con el jefe del cartel de narcotraficantes del Golfo de Morrosquillo cuando él era presidente. Tampoco se ha investigado las evidencias que sugieren que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía una terminal en el Aeropuerto Internacional Dorado en Bogotá, desde donde se expedía droga al Chapo Guzmán en México. El actual fiscal también detuvo la investigación contra el expresidente Iván Duque respecto a la utilización de dinero del narcotráfico en su campaña presidencial. El pueblo colombiano y su actual ejecutivo quieren llevar a Colombia más allá de la economía narcotraficante y para eso necesitamos un ministerio público deslindado del narcotráfico y no un fiscal como el actual, el fiscal Barbosa, quien es protector de los intereses narcotraficantes. Aquí mi pregunta para ustedes. ¿Hasta qué punto sería posible que la ONU, en acuerdo con el Ejecutivo colombiano, pudiese tener una misión judicial internacional para no dejar impunes los actos de narcoestados protegidos por el actual fiscal general de la Nación? Si esto fuese posible, animamos al presidente Gustavo Petro a utilizar esta vía institucional con el fin de desbloquear la situación en la fiscalía instalada por el gobierno anterior y muchas gracias por su atención. Thank you. Ms. Claudia Escobar Mejía, Madam, you have the floor. Muchas gracias. Quisiera reiterar que sin la independencia de los jueces no será posible alcanzar los objetivos del milenio ni los niveles de desarrollo que deseamos. Hay una relación directa entre el nivel de confianza de la justicia y los niveles de desarrollo, de libertad, de seguridad. Esta mañana lo mencionaba el alto comisionado. La confianza es base de la democracia moderna. Pero es oportuno tener en cuenta que existen demasiados desafíos actualmente para las democracias. Uno de ellos son los altos niveles de corrupción. Y otra amenaza a la que no se ha hecho referencia, pero creo que es importante mencionarla, y es la capacidad del crimen organizado, que pone en riesgo los derechos y la seguridad de todos los habitantes sin importar las fronteras. Existen países que no tienen la capacidad de enfrentar esas amenazas, en donde la injerencia del crimen organizado ha cooptado las instituciones de gobierno y especialmente las instituciones de justicia. Ante esa situación, es importante unir esfuerzos entre los ciudadanos que anhelan vivir en un régimen de libertad con la comunidad internacional para establecer acciones y mecanismos capaces de enfrentar esos desafíos. Defender el Estado de Derecho en países vulnerables a la corrupción y a organizaciones criminales, creo que el Consejo de Derechos Humanos puede poner en marcha sus mecanismos especiales, debe crear misiones, fact-finding mission, para establecer y poner en evidencia a los grupos y personas poderosas que tienen capturadas las instituciones de justicia. Creo que hay que aprovechar este espacio internacional para hablar de estos temas, para denunciar a países en donde los retrocesos han puesto en riesgo a toda una institucionalidad. Por ejemplo, en Guatemala, donde hay más de 30 operadores de justicia en el exilio, perseguidos por haber denunciado la corrupción y haber tenido un rol protagónico. Igualmente, hay periodistas detenidos o perseguidos y también defensores de derechos humanos. Creo que hay que evaluar la creación de nuevos proyectos, como la creación de cortes internacionales y regionales anticorrupción. Existe una organización que está promoviendo la creación de una corte anticorrupción internacional, que es
International Integrity Initiatives, liderada por el juez Mark Wolf. Creo que es momento de pensar fuera de nuestros esquemas en qué otras iniciativas podemos utilizar para combatir los retos que ponen en riesgo nuestra democracia. Gracias. Thank you. Honorable Dia Roro S. Widyaputri, you have the floor. Thank you, Madam Chair. So